Aquí le hemos presentado a Redes CLIM, una red temática CONACYT de investigación que busca conjuntar la colaboración de investigadores, tecnólogos, empresarios, tomadores de decisiones y la sociedad para impulsar soluciones al problema de los desastres en México. Veamos avances de la cuarta reunión nacional de Redes CLIM. Nuestro país trabaja desde la prevención y protección civil. Iniciamos. Doctor Jiménez, en el marco de la cuarta reunión nacional de Redes CLIM de 2015 de este año, hay una apertura en los discursos de quienes han participado y todo apunta a la urgente necesidad de hacer convivir la academia con los tomadores de decisiones. ¿Nos puede un poco hablar en este sentido desde Senapred qué significa esta línea discursiva? Así es, desde la creación del Centro Nacional de Prevención de Desastres, estamos hablando de 1990 aproximadamente, ha colaborado la academia activamente en temas de protección civil. Tanto es así que al Sistema Nacional de Protección Civil lo asesoran comités científicos de diferentes universidades del país principalmente. En el caso hidrometeorológico no es la excepción, tenemos un comité científico asesor, aproximadamente tiene 10 miembros, principalmente son de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero también tenemos de la Universidad de Guadalajara y ellos colaboran con las autoridades para resolver problemas nacionales, pero además dirigir las líneas de investigación de sus propias universidades para solucionar este tipo de problemas. Doctor, México se dice antes y después de 1985 en materia de sismos. ¿Cuál sería uno de los, dijéramos, fenómenos hidrometeorológicos que ha marcado la diferencia en materia de protección civil en México? Sí, bueno, desafortunadamente han sido varios. Cada uno de estos eventos nos ha dado una lección. Te puedo decir que, y lo mostraré con más detalle en mi presentación, pero el huracán Paulín de 1997 que afectó Oaxaca y Guerrero, principalmente Acapulco, es el que marca un parteaguas. También más recientemente los huracanes Vilma, que es de los más intensos, y el huracán Stan en el 2005 son parteaguas, dado que afectan a la costa de Chiapas en un fenómeno que son las avenidas súbitas, y para el cual se requiere ya la atención no solo de expertos en hidrometeorología, sino también en fenómenos geológicos. Es decir, ya estamos hablando de que la acción de las tormentas que generan a su vez los huracanes provoca deslaves y flujos de escombros. En ese sentido, a futuro tal vez sería deseable que Redes CLIM también pudiera establecer contacto y trabajar conjuntamente con expertos de la rama geológica. México está respondiendo, asumo, a los más importantes acuerdos multinacionales en materia del Programa Nacional PNUD, dijéramos el Programa de Naciones Unidas, y en ese sentido la seguridad cobra una dimensión diferente, lo humano. Estamos teniendo el mismo enfoque y estamos cumpliendo con estos compromisos, doctor. Es excelente pregunta, porque este año la reunión de la Estrategia de Reducción de Desastres que lleva a cabo la organización, la ONU, y que tuvo sede este año en Japón, acaba de anunciar que para el 2016 México va a ser la sede precisamente. Vamos a ser sede. De hecho, se está buscando la ciudad que reciba y sea la sede de los invitados que van a venir de todas partes del mundo. En este sentido, la actual administración federal sí está receptiva y está, de hecho, asumiendo compromisos a nivel internacional para que no solo México resuelva sus problemas nacionales, sino que es un ejemplo y una referencia. Ya lo es a nivel Latinoamérica y seguramente en el 2016 lo será a nivel mundial. Doctor, por último, para no atropellarle más su tiempo, ¿me podría dar 2 o 3 líneas en las que tuviéramos que trabajar como comunicadores, por un lado? Y por otro lado, ¿estamos conscientes los mexicanos de que tendremos que hacer frente de una forma diferente a lo que llamamos desastres? La comunicación de temas científicos no es sencilla, y más cuando el público al que se le quiere dar la comunicación, la información, es de diverso, es heterogéneo, desde el ama de casa hasta el trabajador agrícola, los niños, las niñas.
Entonces, la línea que debería seguir la comunicación social es en buscar la sencillez, pero al mismo tiempo el ser útil y práctico, el evitar pérdidas humanas y a la postre también evitar pérdidas materiales, lo cual pues va a redundar en un mejoramiento de la calidad de vida. La segunda pregunta, ¿cuál era, perdón? ¿Estamos los mexicanos más conscientes sobre lo que implica ahora un desastre? En términos generales, sí, porque se ve una reducción en el número de pérdidas de vidas humanas. No se ve en las pérdidas materiales, estas están aumentando, pero es debido al crecimiento también natural de la población. En general, sí. Sin embargo, México vive una dinámica poblacional muy importante. Somos el puente de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos e incluso dentro de nuestra misma nación existe esa dinámica. Esto hace que se cree un problema, dado que viene gente que está acostumbrada a una cierta situación, a una cierta problemática, por ejemplo en Centroamérica, a huracanes, precipitaciones intensas, calor, y de repente se ve en el norte del país enfrascándose, por ejemplo, en cuestiones invernales, en nevadas. Entonces, se puede decir que en términos generales la gente que reside desde hace años en algún lugar tiene esa conciencia, pero debido a la migración y a la dinámica poblacional, esto cambia constantemente. Aquí la solución son los atlas de riesgo, son una preservación de la memoria y además actualmente con las tecnologías de la información y la comunicación social precisamente permiten a la población buscar, identificar el problema que más le aqueja a cierta zona geográfica y decida si vive ahí o si tiene que llevar a cabo alguna medida de mitigación que reduzca la vulnerabilidad de su vivienda, de su fábrica o de su entorno. Doctor Jiménez, agradezco en todo lo que vale su tiempo en medio de esta apretada agenda. Muchísimas gracias. Los humanos nos hemos establecido en zonas difíciles. Las ciudades crecen y tienen retos urbanísticos y climatológicos. Veamos el ejemplo de Tijuana, sus transformaciones y las consecuencias que éstas representan para los riesgos y desastres. Continuamos. Y el tema, porque el tema es además se antoja muy apetecible para abordarlo de diferentes formas. Y una de ellas es Tijuana como una ciudad que ha presentado unos retos urbanísticos impresionantes. Hoy, a unos años de que Tijuana se empezó a transformar, ¿cuál es su opinión respecto a esas nuevas rutas urbanísticas y la consecuencia que tendría en temas como riesgos y desastres? Bueno, en realidad Tijuana ha tenido esta transformación continua. Parte del problema que ha tenido Tijuana es que su estructura física de la ciudad se estableció en una zona que es difícil, o sea, en una zona que es una convergencia de dos ríos importantes, el Adamar y el río Tijuana, pero que presenta una topografía muy accidentada hacia los lados. Entonces, no hubo tanto problema durante décadas porque el crecimiento urbano y el crecimiento de población no era muy grande, pero cuando esto empezó a dispararse en la década de los 70 por el proceso de industrialización, entonces todas las zonas bajas se saturaron. El segundo problema que ha tenido Tijuana es que la estructura física de la ciudad respondía a una economía urbana que estaba basada en el comercio y servicios, o sea, lo que pasaba a través de la frontera internacional, o sea, bien sea por el flujo de turistas que iban a Tijuana y la parte histórica del centro histórico de Tijuana está pegadito a la frontera internacional, porque ahí es el punto de llegada de muchos de estos turistas. Con el tiempo, sobre todo a partir de los principios de los 70, pero sobre todo a partir de los 80, que viene este boom rapidísimo de la maquiladora, la ciudad empezó a crecer hacia otras zonas en donde se fue localizando la industria maquiladora. Hay más de 50 parques industriales en Tijuana. Es la ciudad de México que más plantas maquiladoras tiene. Entonces la industria maquiladora transformó la economía urbana. De ser de comercio y servicios pasó a ser una base industrial muy fuerte.
Las ciudades responden a su economía urbana con su estructura física, es decir, el transporte, las vías de comunicación, sirven y están diseñadas para que esa economía urbana pueda funcionar. Entonces, en el caso del comercio y los servicios, cuando era la base económica de Tijuana antes del boom de la industrialización, todas las vías de comunicación y las redes de transporte de Tijuana van hacia el centro histórico, porque es donde estaba la base económica. Cuando aparece la maquiladora y se empieza a modificar la base económica, esas vías de comunicación y redes de transporte ya no funcionan. Y entonces ha costado mucho tiempo, esfuerzo, dinero a la ciudad de Tijuana ajustarse a una nueva base económica. Bueno, aunado a eso, tiene que ver también el crecimiento de población de la ciudad. Cerca del 50% de la ciudad ha sido un crecimiento informal, es decir, fuera de los esquemas de planeación. Ese crecimiento está asociado muchas veces con el crecimiento hormiga, o sea, de la gente que llega y busca un espacio urbano, un suelo urbano donde construir su vivienda y que tiene que recurrir a las zonas peligrosas, a las zonas de peligro que son las laderas o son los escurrimientos naturales del terreno. Entonces, por eso es que en Tijuana el problema de los daños asociados a eventos hidrometeorológicos y climáticos es tan fuerte. En ese sentido hay una población altamente vulnerable y hablamos de esta población casi inaprensible, que es como un buen número de personas sin arraigo, sin asiento, incluso de calle casi. Bueno, en realidad es otra de las cosas que ha cambiado en Tijuana, porque mucha de esta población ya se arraigó en Tijuana. Los estudios que hemos hecho justamente tratan de documentar esto, o sea, un poco romper los mitos de que todo el mundo o que hay una población flotante muy grande. Sí la hay, porque es un paso fronterizo importante. Hay gente que vive en Tijuana y trabaja en San Diego, pero es otro flujo. Hay gente que vive en San Diego y trabaja en Tijuana. Además de eso, es la gente que llega a establecerse en Tijuana, que viene del interior, pero ya hay una base muy fuerte que tiene cuando menos 2 décadas viviendo en la ciudad de Tijuana. Entonces, por un lado, eso ya se ha superado. Lo que no se ha podido superar es que se establecen en zonas de peligro. Entonces, para poder identificar con mayor criterio científico, con una base analítica más sólida de quién es vulnerable y entender por qué es vulnerable, es que hacemos este tipo de estudios en donde sí podemos documentar a nivel de manzana, es decir, esta manzana cae en una zona de peligro de inundación y además tiene que ser muy explícito a qué tipo de peligro, a qué tipo de daño está expuesto o es sensible. Si es inundación, si es por deslaves, si es por estrés hídrico, si es por ondas de calor, por ejemplo. Al compromiso que contrae México frente a acuerdos puntuales del PNUD pues, y otros tantos acuerdos nacionales, Tijuana, ¿cómo ha respondido, dijéramos, en sus tomadores de decisiones locales? ¿Están conscientes de la dimensión del problema? Yo creo que hay una gama de respuestas a esa pregunta. Por un lado, Tijuana, como cualquier otra ciudad o municipio en México, sufre el problema de que cada 3 años hay un cambio de administración y cada vez que entra una nueva administración es un poco borrón y cuenta nueva. Afortunadamente, en algunos casos y en algunas dependencias hay una gama de servidores públicos que son un poco más de carrera. Por ejemplo, entre los organismos operadores de agua que tienen 15 o 20 años trabajando en el organismo operador, es estatal, no es municipal, pero que les permite tener una enorme experiencia, conocimiento de la zona y que ese conocimiento lo aprovechen. O sea, realmente les permite a ellos planear, por ejemplo, su trabajo con mejores herramientas que lo hace alguien que después de 2 años tiene que empezar a buscar otro trabajo porque viene el cambio de administración y se va. Entonces, desgraciadamente, en esta mezcla de diferentes rangos de personal que se mantiene en su puesto y otros que se van, se pierden muchas de las acciones, muchos de los trabajos. Entonces, lo que estamos, entre ellos la Oficina de Protección Civil, entonces lo que estamos tratando de hacer es trabajando con actores claves dentro del sector privado, del sector social y también del sector público en Tijuana, estatal y municipal, para tratar de crear una especie de alianza tijuanense con la participación de varios actores
y que reduzca el riesgo de que después de 3 años se va a perder la dinámica para atacar este tipo de problemas, porque esto requiere, no puede ser privativo únicamente del sector público ni del sector social, tiene que ser un trabajo coordinado, tiene una alianza, un trabajo conjunto y tiene que ser un proceso de aprendizaje de corto, mediano y largo plazo. Tampoco puede haber soluciones en el corto plazo a todos los problemas, pero sí se puede construir las soluciones de mediano y largo plazo a partir de corto plazo. Y casi para cerrar y dejarlo continuar con sus trabajos, doctor, en el discurso y en el colectivo me pregunto si ya están los vocablos que amarran la prevención y la mitigación de lo que viene cada día más complejo. No, desgraciadamente todavía no. Y justa parte de nuestro interés con este tipo de estudios es poder empezar a hablar de prevención en este sentido. Y pensamos que tendríamos que empezar a juntar agendas, por ejemplo, la de protección civil con la de cambio climático, que son paralelas, pero que trabajan sobre el mismo tema, entonces no tendrían por qué estar separadas. Y es lo que hacemos en nuestro estudio, vemos los dos problemas en paralelo, los empatamos y tratamos de establecer acciones conjuntas que resuelvan no solo los problemas de prevención de desastres, de riesgo de desastres o de adaptación al cambio climático, sino sobre todo pensando en aquellas soluciones que de todas formas se tienen que dar porque solucionan otro tipo de problemas ya existentes en esa comunidad. Entonces juntamos esta gama de acciones dentro de un paquete que le llamamos, bueno, en la literatura internacional le llaman de bajo arrepentimiento o de no arrepentimiento, que es la solución de los problemas, pero con otra perspectiva, los problemas ya existentes. Por ejemplo, Tijuana necesita ampliar su red pluvial. En lugar de que lo haga con un sistema tradicional que tiene un rango de seguridad, de decir, bueno, el tiempo de retorno de un evento extremo es de 25 años, entonces lo calculamos para que resista una precipitación extrema en los próximos 25 años, que lo vea a través de los escenarios de cambio climático y en lugar de decir únicamente tomamos en cuenta los pronósticos de una década, por ejemplo, o de 2 décadas, que tomemos, por ejemplo, otros escenarios. Entonces, el margen de acción del beneficio de tomar este tipo de decisiones es muy grande y el costo es marginal. Bueno, pues esperamos que el hilo conductor de esa continuidad de todo este pensamiento, esa reflexión y sobre todo de las acciones que pudieran emprenderse, pues sigan siendo ustedes. Muchísimas gracias, doctor.